enseña que en su gracia hay salvación. Solo en Jesucristo está mi fe, en Él firme estaré. En esto me sostengo, en Cristo y su verdad. Solo a Dios la gloria por la eternidad. Glorioso evangelio de buenas nuevas y salvación, roca inamovible es su verdad, me sostendré. Solo la escritura es la verdad, que enseña que en su gracia hay salvación. Solo en Jesucristo está mi fe, en Él firme estaré. En esto me sostengo, en Cristo y su verdad. Solo a Dios la gloria por la eternidad. Glorioso evangelio de buenas nuevas y salvación, roca inamovible en su verdad me sostendré. Glorioso evangelio de buenas nuevas y salvación, roca inamovible en su verdad me sostendré. Celebrando los 500 años de la Reforma Protestante, pensamos que no había mejor manera de comenzar este año, 1517, 500 años después, 2017. El único problema es que este año van a haber unas 500,000 conferencias, 1,000 por cada año, de los 500 años. Y teníamos la agenda muy apretada, pero gracias al Señor teníamos este hueco aquí en enero. Y estar aquí ha sido un placer, y además de que los hermanos le decíamos a José y a América en el día de hoy de la amabilidad, la hospitalidad que nos han brindado ha sido increíble. Así que hermanos, gracias, y es un enorme placer y privilegio estar aquí en esta noche. Vamos a orar una vez más, vamos a pedir a nuestro Dios que tenga bien bendecir la administración de su palabra en esta noche, en el corazón de todos nosotros. Padre, queremos darte muchas gracias por darnos el privilegio de estar aquí adorando tu nombre, el privilegio de escuchar tu palabra y a través de ella exaltar al único que merece toda la gloria, la alabanza y el honor, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queremos rogarte, Señor, que tú vengas ahora y nos hables por medio de tu palabra, y a pesar de la debilidad del expositor, Señor, que salgamos todos de aquí con un deseo y ánimo renovado de seguir proclamando el Evangelio de Cristo para salvación, y que sigamos viviendo a la altura de ese Evangelio, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Como decíamos, este año, el 31 de octubre, vamos a estar celebrando los 500 años de la Reforma Protestante.
Pero debemos reconocer con tristeza que hay mucha ignorancia y confusión en cuanto a la importancia y al significado de este evento en la historia, de las implicaciones de este evento para nosotros en el día de hoy, aún dentro de las iglesias evangélicas. Tanto así que muchos se preguntan incluso si en vez de estar celebrando la reforma protestante, no deberíamos más bien lamentarlo y tratar de tener un acercamiento con el catolicismo romano, de manera que podamos juntos enfrentar más eficazmente las amenazas morales, las amenazas sociales que nosotros tenemos en común. Y yo me pregunto esta noche, ¿debemos celebrar o debemos lamentar la reforma? ¿Continúan en vigencia los males que los reformadores enfrentaron hace 5 siglos atrás? O mis hermanos, deberíamos dejar a un lado la reforma para poder encarar nuestros propios retos en el día de hoy, en el siglo XXI. Pero eso fue lo que comenzamos a considerar anoche en Seguidores de Jesús en Wings, y veíamos que las doctrinas esenciales que los reformadores defendieron en el siglo XVI constituyen el corazón, la esencia del verdadero cristianismo. Estas doctrinas pueden ser resumidas, como decíamos anoche, en 5 lemas que han sido conocidos como las 5 solas de la Reforma: sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y soli Deo gloria, o solo la gloria de Dios. En el mensaje anterior nosotros decíamos que si comparamos estos principios con un gran templo de la verdad, pudiéramos decir que sola Escritura es el fundamento, es la zapata, es la basamenta que soporta la edificación. Sobre ese fundamento se levantan 3 columnas, y esas columnas definen el Evangelio, sostienen el Evangelio: sola gracia, sola fe, solo Cristo. Y el techo de este templo es soli Deo gloria, una frase en latín que significa la gloria sea dada únicamente a Dios. Y estos principios, mis hermanos, están tan íntimamente conectados entre sí que si alguno de ellos se pierde, si alguno de ellos se debilita, sufrirá toda la edificación de la verdad. En el mensaje anterior nos concentramos en la primera de las solas, sola Escritura, y vimos su contexto histórico, vimos lo que significa sola Escritura, vimos algunas de sus implicaciones. En esta noche queremos enfocar todas las demás. Mañana vamos a hablar de otra cosa. Los que vayan a Long Island vamos a estar hablando acerca de la teología de la cruz. Pero hoy vamos a estar viendo las 4 solas restantes, comenzando por estas 3 columnas que definen y sostienen el Evangelio: sola gracia, sola fe, solo Cristo. Años antes de que Lutero clavara sus famosas 95 tesis que dieron inicio a la Reforma Protestante, y siendo Lutero todavía un monje hecho y derecho, monje agustino, él enseñaba clase de Biblia en la universidad de la ciudad de Wittenberg. De paso, la W no se pronuncia como W, sino como W. Así que es Wittenberg, no Wittenberg. Pero él enseñaba Biblia en la universidad de Wittenberg, y una de las cosas que Lutero enseñaba cuando era monje católico romano, él enseñaba que la salvación era por gracia y no por causa de nuestro mérito. Y nadie se alarmó por eso, porque esa era la teología de la Iglesia Católica Romana durante toda la Edad Media. Y mis hermanos, aunque les parezca extraño, esa continúa siendo la enseñanza de la Iglesia Católica en el día de hoy. Tengamos esto bien claro, hermanos: la Iglesia Católica
siempre ha enseñado que la salvación solo se puede obtener por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué tanto escándalo? ¿En qué se diferencia la Iglesia Católica de lo que enseñaban reformadores como Lutero, Zwinglio, Calvino? La diferencia está en la definición que ellos dan de gracia y de la manera como ellos creen que la gracia opera en nosotros para salvarnos. Y yo espero demostrar en un momento que esta diferencia es mucho más que un juego de palabras. Mucho más que un juego de palabras. Hermanos, esta es la diferencia entre dos mensajes que son completamente distintos entre sí. Y ahora yo les pido que pongan mucha atención, vamos a estar hilando fino. Según la Iglesia Católica Romana, la gracia de Dios es algo que Dios da a aquellos que se preparan adecuadamente para recibir la gracia. ¿Y cómo tú te preparas adecuadamente para recibir la gracia? A través de los sacramentos, comenzando con el sacramento del bautismo. Ustedes seguramente muchos vienen del trasfondo católico romano y se acordarán de los 7 sacramentos. Bueno, a través de los sacramentos es que nos vamos preparando para recibir esa gracia. Si quieren ponerlo de esta manera, los 7 sacramentos son tuberías a través de las cuales fluye la gracia de Dios hacia el hombre. Y esa gracia nos capacita para ser cada vez más santos, esa gracia nos capacita para ser cada vez más justos, y cuando el creyente hace uso de esa capacidad que Dios le da por gracia, entonces puede llegar el momento en que sea lo suficientemente justo, lo suficientemente santo como para ir al cielo. Alguien compara este concepto de la gracia en la teología católica romana con una lata de Red Bull. ¿Saben lo que es el Red Bull? O cualquier otra bebida energizante. Esa bebida de gracia es suministrada a todos aquellos que la quieran y que la busquen apropiadamente a través de los sacramentos. En la misma medida en que esa persona que se toma, ¿verdad?, la gracia y ha sido capacitada por la gracia, haga uso de ella para ser más santo, para hacer buenas obras, en esa misma medida esa persona se está preparando para ir al cielo. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, mis hermanos, nos damos cuenta que la gracia de Dios no es una cosa que Dios da, sino más bien un aspecto de su carácter. La gracia de Dios no es algo que Él infunde en nosotros a través de los sacramentos, no. La gracia de Dios en el Nuevo Testamento es la buena disposición que tiene Dios para favorecer gratuitamente a personas que merecen ser condenadas por su pecado. Eso es la gracia de Dios. Vayamos por un momento a Efesios capítulo 2. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Y quiero que presten atención, no a mis palabras, hermanos. Es a lo que dice Pablo. El apóstol Pablo dice aquí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros cuando Dios nos dio vida? ¿Estábamos agonizando, medio muertos, medio vivos? No, completamente muertos. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales todos nosotros, Pablo incluido, vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Qué terrible condición. Pero Dios, este es un pero que cambia toda la historia. Así estábamos, pero Dios. Una de mis hijas saben que a mí me encanta tanto esa frase, que hace como 2 años me regaló para mi cumpleaños un letrero para poner en mi oficina, y el letrero solo dice, pero Dios. Y ella sabe que yo me imagino el resto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora Pablo incluye entre paréntesis, por gracia soy salvo. ¿Qué es la gracia? Ese amor de Dios, esa misericordia de Dios, de nuestro bendito Dios, que nos lleva a salvar a personas que merecen el infierno. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que no teníamos nada de qué gloriarnos antes de convertirnos, porque estábamos, ¿cómo? Dice Pablo, muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Él te dio vida, ¿cómo tú estabas? Muerto en tus delitos y pecados. Nada de qué gloriarse. Y ahora que somos creyentes, tenemos algo de qué gloriarnos. Ahora que por medio de la gracia de Dios hacemos buenas obras y vivimos en santidad y luchamos con el pecado, no perfectamente, pero sí sinceramente, ¿tenemos algo de qué gloriarnos? Dice Pablo, no, tampoco. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que ¿quién se lleva toda la gloria de nuestra salvación? Dios. ¿Quién se lleva toda la gloria de las buenas obras que nosotros hacemos después de ser salvos? Dios, porque Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, hermanos míos, la gracia de Dios no es una cosa que Él nos da, es un aspecto de su carácter bondadoso que lo mueve a favorecernos al darnos a Cristo por medio de la fe. Dios nos amó cuando no merecíamos ser amados. Y por causa de su amor, Él nos rescató de la esclavitud del pecado. Él nos declaró justos en su presencia, únicamente porque la justicia perfecta de Cristo fue puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Dios te ve, si tú eres cristiano, como Él ve a Jesús. Porque tú tienes en tu cuenta, en el cielo, la justicia de Jesús. La misma justicia perfecta de Jesús. Y ahora que ya somos suyos, Él comienza a obrar en nosotros la santificación para hermosear nuestro carácter. Así que la justificación viene primero, la santificación viene después, como fruto de haber sido justificado. Así que en vez de comparar la gracia de Dios con una lata de Red Bull, más bien, dice Martín Lutero, aunque por si acaso en la época de Lutero no se bebía Red Bull, pero Lutero comparaba más bien la gracia de Dios con el matrimonio. No con una lata de Red Bull, sino con el matrimonio. Aquí está el Rey, nuestro Señor Jesucristo, el esposo perfecto, el esposo sin tacha, lleno de gloria, lleno de riquezas, lleno de hermosura, que escoge a una prostituta para casarse con él. Ese es Dios. Y el día de la boda, un extraordinario intercambio ocurre. Mientras el rey asume toda la vergüenza y todas las deudas de su esposa prostituta, a ella se le concede todas las riquezas de su marido y el estatus real de una reina. Eso es la iglesia. Y aunque a partir de ese momento ella no siempre se porta como deberían portarse las reinas, eso es una realidad de la iglesia.
eso es lo que ella es. Por la única razón de estar casada con el rey. Hermanos, ¿ustedes entendieron eso? O mejor dicho, déjenme echarme la culpa yo. Lo expliqué bien, porque de verdad eso es como para saltar la silla. O sea, lo que estamos diciendo, mis amados hermanos, es que aunque nosotros, la esposa de Cristo, que éramos Gomer, la prostituta con la que se casó Oseas, nosotros que éramos la prostituta que el Señor escogió para ser su esposa y nos hizo reinas suyas, porque algún día estaremos en la boda del Cordero, aunque no siempre nos comportamos como debería comportarse la esposa del rey, nosotros somos la esposa. Somos lo que somos por la gracia. Por supuesto, mis hermanos, en la misma medida en que esta mujer viva junto al rey y se sienta segura en su amor, su comportamiento irá cambiando gradualmente conforme al comportamiento que se espera de una reina. Pero ella nunca llegará a ser más reina de lo que ella llegó a ser el día que se casó con el rey. Nosotros nunca somos más cristianos ni somos más justificados. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes, somos la esposa del Cordero. Por lo tanto, dice Lutero, los pecadores no son amados por ser atractivos, no, ellos son atractivos por ser amados. Ese es el mensaje del Evangelio que nosotros necesitamos predicarle a nuestras almas cada día, una y otra vez. ¿Saben por qué? Porque es completamente contrario a nuestra intuición. El Evangelio es contraintuitivo. Mis hermanos, hasta que nosotros lleguemos a la presencia del Señor, nosotros vamos a tener un conflicto interior, una lucha entre nuestra teología intelectual y nuestra teología emocional. Todo el tiempo. ¿Qué yo quiero decir con eso? Nosotros sabemos intelectualmente aquí que somos salvos únicamente por la justicia de Cristo. ¿O tú esperas llegar al cielo por otra razón? No, dímelo. Así me ayuda a evangelizarte. ¿Tú crees? De verdad que cuando tú llegues al cielo tú le vas a decir a Dios, bueno Señor, aquí estoy, tú sabes que yo me porté bien, yo leí mi Biblia todos los días, yo hasta gracia daba por los alimentos, yo merezco el cielo. No, nosotros sabemos intelectualmente que la salvación depende únicamente de la justicia perfecta de Cristo, depende únicamente de su muerte en la cruz del Calvario, pero emocionalmente hablando, muchas veces nos sentiremos más amados y más aceptados por Dios dependiendo de nuestro comportamiento. ¿O eso no te pasa? Tenemos un problema entre la teología intelectual y la teología emocional. Y hay creyentes que se levantan por la mañana y dicen, wow, me levanté a las 5 de la mañana. Leí mi Biblia. Oré. Hasta le prediqué el Evangelio a un compañero de trabajo. ¡Wow! Hoy Dios me tiene que bendecir. Seguro. O sea que la bendición de Dios depende de que no haga todo eso. Mi amado hermano, la única razón por la que Dios te bendice es por Jesús. La única razón por la que Dios te bendice es porque está en Él siempre merece toda la gloria. Y es en momentos como esos cuando nosotros examinamos nuestra vida y decimos, uy, hoy me levanté tarde, no check. Oré como 2 minutos para salir de carrera, no check. Hoy no le prediqué a nadie. Es en esos momentos, mis amados hermanos, que nosotros tendremos que aferrarnos con todas las fuerzas de nuestro corazón al principio de sola gracia. Y recordarnos a nosotros mismos que el favor de Dios depende enteramente y únicamente de su amor soberano y de la justicia perfecta de Cristo, no de la nuestra. ¿Y cuál es el medio a través del cual podemos apropiarnos de esa justicia perfecta de nuestro Salvador? ¿A través de los sacramentos? No. A través de la fe sola. A través de la fe sola. Y eso nos lleva a la segunda o la tercera de las solas que hemos visto ya. Sola Escritura, sola gracia,
sola fe. Mis hermanos, precisamente porque la salvación es por gracia, es decir, debido al favor inmerecido de Dios, tiene que ser únicamente por medio de la fe. ¿Saben por qué? Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. Déjenme hacerles una pregunta. Hay 3 virtudes cardinales en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. ¿Cuál de estas 3 virtudes es la más importante? El amor. Pero no somos salvos por amar. Somos salvos por creer. ¿Por qué la salvación tenía que ser únicamente por la fe para que sea por gracia? Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. Es por eso que Pablo contrasta en su carta a los romanos las obras y la gracia como 2 cosas que son completamente contrarias entre sí, para llevarnos a la conclusión de que la salvación tenía que ser únicamente por medio de la fe para que pueda ser por gracia. Por ejemplo, citando el caso de Abraham en Génesis 15, dice Pablo en Romanos, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. Cuando tú trabajas en una empresa y vas a cobrar tu cheque, a ti no te dice el contable, aquí te tengo un regalo, tu cheque. No, eso no es un regalo, yo me lo gané. Yo trabajé para ese salario. Es una deuda que la empresa tiene conmigo, porque yo trabajé. Dice Pablo, la obra te lleva a que Dios tenga una deuda contigo, pero Dios no tiene deuda con nadie. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esa es la sorprendente noticia del Evangelio, que Dios declara justo al pecador siendo todavía un impío, cuando ese impío descansa enteramente en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la tesis del apóstol Pablo en el conocidísimo texto de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que a propósito fue el texto que Dios usó para llevar a Martín Lutero a la salvación. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero comenzó a enseñar Biblia en la Universidad de Wittenberg en el año 1512, tenía 26 años de edad. Y en este pasaje, él descubre de repente lo que Pablo está diciendo allí y viene a ser como un dolor de cabeza para él. ¿Cómo puede ser que Pablo esté diciendo aquí que el Evangelio es una buena noticia porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios? En la mente católico-romana de Pablo, ¿qué es la justicia de Dios? Ese atributo que hay en Dios que lo lleva a darle a cada cual lo que merece. ¿Y qué es lo que merece el pecador? El infierno. Entonces, ¿cómo puede ser una buena noticia que en el Evangelio se revele la justicia de Dios? Hasta que Lutero entiende que la justicia de la que está hablando Pablo allí no es ese carácter de Dios que lo lleva a darle a cada cual lo que merece, sino la justicia que Él regala gratuitamente por gracia a todo aquel que confía únicamente en Jesús. Dice Lutero, yo meditaba día y noche en estas palabras, hasta que al fin, por la misericordia de Dios, puse atención a su contexto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y dice Lutero, ese día las puertas del paraíso se abrieron delante de mí de par en par. Él entendió que Dios declara justo al pecador. Dios imputa o acredita a nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo únicamente por medio de la fe. De manera, mis hermanos, que la justicia que salva es completamente ajena a ti y a mí. Porque
porque es la justicia de Cristo. No la tuya, no la mía. Es la justicia de Cristo para todo aquel que cree. Dios justifica al impío, como dice Pablo en Romanos 4:5, cuando ese impío deja de descansar en sus buenas obras, deja de descansar en su decencia, deja de descansar en su religiosidad y descansa únicamente en Cristo. Vean Romanos capítulo 3, versículo 27, dice Pablo: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Hay algo de lo cual tú te puedas jactar en tu salvación? ¿Dónde está la jactancia? Dice Pablo, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tú no pusiste nada ahí, excepto tu pecado. Por supuesto, todo aquel que realmente ha confiado en Cristo de esa manera, ¿cómo lo evidencia? A través de las obras. En otras palabras, somos salvos por medio de la fe sola, pero la fe que salva nunca viene sola. La fe que salva nos lleva a Cristo, y al creer en Cristo y al estar unidos a Cristo, la vida de Cristo comienza a ser vivida a través de nuestra vida. El Cristo que nosotros recibimos por medio de la fe no solo es el Cristo que salva, es el Cristo que santifica. Es por esa razón que si una persona está viviendo como le da la gana y dice que es cristiana, se está engañando a sí misma y va camino al infierno. Mira, mi amigo, déjame decirte algo. Si camina como ganso, habla como ganso y parece un ganso, es un ganso. Si tú vives como un impío, tomas decisiones como un impío, hablas como un impío, tú eres un impío, es evangélica. Eso no te va a salvar. El único que salva es Cristo. Y cuando Cristo salva a una persona, lo transforma. Si tú no has tenido este cambio en tu vida, tú vas camino al infierno. Tú vas camino al infierno. Uno de los textos más terribles que yo encuentro en el Nuevo Testamento es Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, pero Señor, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos milagros, y en tu nombre no profetizamos, y entonces les declararé: yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ustedes nunca fueron míos, ni cuando profetizaban, ni cuando hacían milagros, ni cuando echaban fuera demonios. Ustedes nunca fueron míos. No son cristianos descarriados, nunca estuvieron en el carril. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, 1 Juan capítulo 2, versículo 19, para que se manifestara que no todos son de nosotros. No son de nosotros. ¿Y cómo se sabe? Por el fruto se distinguirá. Por el fruto. Y eso nos lleva, mis amados hermanos, a la cuarta de las olas. Nos salvamos solo por gracia, solo por fe, porque recibimos solo a Cristo Jesús. Solo Cristo. Y este es, sin lugar a dudas, el corazón del Evangelio. Esta es la esencia del Evangelio. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 18, que Dios el Padre planificó todas las cosas en la creación y en la redención. ¿Saben para qué? Para que Cristo tenga la preeminencia en todo. Para que Cristo tenga la preeminencia. No podemos desconectar ninguna de las bendiciones que Dios nos ofrece en la salvación de pura gracia. No la podemos desconectar de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestra salvación no consiste en ninguna otra cosa que tener a Cristo. Tener a Cristo. Por eso es que Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 11, que Cristo es el todo en todos. Él es el todo en todos. Cristo, nuestro Señor, nuestro bendito Salvador, hizo dos cosas que nadie más podía hacer. Él satisfizo plenamente la justicia de Dios al obedecer plenamente, perfectamente todos los mandamientos desde la cuna hasta la tumba.
murió en una cruz siendo inocente para pagar plenamente nuestra culpa en la presencia de Dios. Nadie más aparte de Cristo podía hacer eso. Estaba hablando el otro día con un señor que estaba predicando el Evangelio y le decía, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la Biblia? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la Biblia? No sean típicos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el más importante mandamiento de la Biblia. Déjenme hacerles ahora otra pregunta. ¿Cuántas veces al día nosotros violamos ese mandamiento? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Cada vez que un impío respira, peca. Porque el aire que respiramos y la capacidad de respirar la da Dios para que nosotros le amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pero el impío respira para amarse a sí mismo con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Si él pudiera, cambiaría el Padre Nuestro y diría: Padre nuestro que estás en los cielos, que venga mi reino y que se haga mi voluntad en la tierra como se hace en el cielo. El impío se ama a sí mismo, así que cada vez que un impío respira, peca. Cada vez que un impío respira, comete el pecado más grave de la Biblia. ¿Cuántos pecados cometemos nosotros todos los días? Bueno, nuestro Señor Jesucristo es la única persona en toda la historia que cada microsegundo de su vida amó al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Solo Él hizo eso, desde que nació hasta que murió. Y luego murió muerte de cruz para dar su vida en lugar de todos aquellos pecadores que no podíamos hacer eso. Así que Cristo es el único Salvador. Nadie más puede salvar a los pecadores. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él, nuestra vida queda unida de tal manera a la vida de Cristo que todo lo suyo viene a ser real y efectivamente nuestro. Increíble. Nosotros somos herederos de Dios en Cristo. Mira, mi hermano, mi hermana, yo no sé cómo fue tu vida antes de venir a Cristo. Yo no sé qué tan desastrosos fueron tus pecados. Pero déjame decirte algo. Cuando tú te convertiste al Señor, si de verdad te convertiste al Señor, Dios te perdonó de tal manera que Él te ve ahora mismo como si tú nunca hubieras roto un plato. Dios te ve a través de la justicia de su Hijo. Tan santo o tan santa como su Hijo. Nadie está medio justificado. Nadie es medio salvo. No. O tú estás completamente condenado o estás completamente perdonado. Todos los que están en Cristo han sido completamente perdonados. Completamente perdonados. Como dice el apóstol Pablo en ese texto, que es uno de mis textos favoritos, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pues de eso, al que no conoció pecado, Dios el Hijo le dijo: Padre, yo quiero salvar a la iglesia, yo quiero salvar a cada uno de los miembros de la iglesia, así que yo quiero que tú me trates a mí como si yo fuera un fornicario, como si fuera un adúltero, como si fuera un pedófilo, como si fuera un ladrón, como si fuera un homicida. Trátame a mí, castígame a mí, como tú castigarías a todos esos pecadores, para que ahora yo pueda morir por ellos y que tú pongas mi justicia perfecta en su cuenta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso que decía Pablo en Filipenses capítulo 3, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es de Dios por medio de la fe. La justicia que es de Dios.
acceso al Padre. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese fue el mensaje que los reformadores defendieron, el mensaje que los reformadores proclamaron en el siglo XVI, porque ese es el mensaje del Evangelio que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Un mensaje que nos recuerda que la salvación depende enteramente de Dios, quien nos ha reconciliado en Cristo gratuitamente por gracia, por medio de la fe. Ahora bien, si la salvación es un regalo que Dios nos da de pura gracia por medio de su Hijo, entonces ¿quién merece toda la gloria? Y eso nos lleva a la quinta sola. Soli Deo Gloria. Esa es la conclusión del apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Pablo viene explicando a través de Romanos 1, 2, 3 hasta el capítulo 11 el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo no era un teólogo frío de oficina, ¿no? Cuando Pablo está meditando en todo lo que Dios hizo para salvarnos en Cristo, de repente Pablo prorrumpe en un cántico de alabanza y dice en Romanos capítulo 11, versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y cuán inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿A quién se le hubiera ocurrido el Evangelio? ¿O quién fue su consejero? Es que alguien se sentó y le dijo, mira Dios, la verdad es que si tú no mueres por los pecadores, nadie se va a salvar. Así que déjame darte un consejo. Mi consejo es que tú envíes a Cristo, lo mates en una cruz. ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Conclusión, que a él sea toda la gloria. Todo procede de Dios, todo fue hecho por Dios, todo fue hecho para Dios. La única conclusión lógica que podemos derivar de esta declaración es que nuestro Dios es el único que merece toda la gloria. Y lo que eso significa en la práctica, mis queridos hermanos, es que Él debe ser adorado y exaltado, no solo por todo lo que Él ha hecho, sino también a través de todo lo que tú haces. Dios no solo debe ser exaltado por lo que Él ha hecho, Él debe ser exaltado en todo lo que tú haces. Él es el único que merece la gloria. Y la verdad es, hermano, que nosotros somos ladrones de gloria. Nosotros somos ladrones de gloria. Decía un santo del pasado, cómo me gusta que me alaben, pero aborrezco el placer que siento. Hermano, nos gusta, nosotros queremos que la gente sepa las cosas buenas que hacemos. Nosotros queremos recibir gloria. ¿O tú no? Mentiroso. Y tenemos que estar continuamente recordándonos eso, Señor, yo soy un pecador, un gusano del barro que merece estar friéndome en las llamas del infierno. Cualquier cosa que yo pueda hacer para ti es únicamente por ti. Es por eso que cuando lleguemos al cielo, nosotros vamos a tirar nuestras coronas a los pies de Dios. Imagínense, ni que nos van a dar corona. Dios, yo me lo imagino de esta manera. Déjenme decirle como yo me imagino el cielo muy concreto. Hay personas que se imaginan el cielo de otra forma. Ellos creen que van a estar vestidos de bata blanca, brincando de nube en nube. Y la única preocupación es que no se te caiga el agua. No, yo creo que nosotros vamos a vivir en un cielo bien concreto y vamos a estar haciendo cosas concretas en el cielo. Pero cuando nosotros lleguemos al cielo, ustedes han visto esos padres, nosotros ahora tenemos nietos. Y a veces, hace unos meses llegamos de viaje, mi esposa y yo, y una de mis nietas nos pintó un dibujito ahí, dice más o menos bienvenido. Y por supuesto, ese dibujo está en la puerta de la nevera. Era un Rembrandt.
Un cuadro, como si fuera un cuadro famoso. Pero fue que lo pintó mi nieta. Si tú comparas ese cuadro con un pintor famoso, el cuadro es un disparate. Pero no para mí. Hermanos, miren, nuestras mejores obras de verdad son un disparate en la presencia del Señor. Porque Él es perfecto. Pero Él es tan bondadoso que cuando nosotros llegamos al cielo, y no quiero ser irreverente con esto, pero en la tapa de la bandera de Dios van a estar todos nuestros dibujos. Y Él nos va a dar coronas por la cosa que hicimos. Cosas que hicimos porque Él las preparó de antemano. Él nos dio la oportunidad, Él nos dio el don para que podamos hacerla, y al final nosotros vamos a decir: Señor, de verdad, Señor, eres tú el único que merece la gloria. El punto es que nosotros debemos comenzar a hacer ese ejercicio desde ahora. Señor, solo tú mereces la gloria. Solo tú mereces la gloria. Pero no podemos seguir ampliando este punto, así que debo responder una pregunta más. Entonces, ¿debemos celebrar la reforma o debemos lamentar la reforma? ¿Por qué es relevante que nosotros estemos aquí en una iglesia en el Bronx en el año 2017 hablando de este tema? ¿Por qué esto es importante? Hermanos, este tema es relevante en primer lugar porque las diferencias entre el catolicismo romano y el verdadero cristianismo siguen siendo tan irreconciliables hoy como hace 5 siglos. La Iglesia Católica no ha cambiado. Y yo estoy consciente, hermanos, de que para muchos puede que no les parezca políticamente correcto hablar de ese modo, tomando en cuenta los retos comunes que los católicos y los evangélicos estamos enfrentando en medio de una sociedad que está cada vez más secularizada. Y damos gracias al Señor de que hay personas de todas las denominaciones y religiones que están levantando su voz en contra de esa agenda secular, en contra de esa inmoralidad que nos quieren imponer como nación. Pero cuidado, hermanos, porque si en esa batalla moral dejamos de defender el Evangelio y proclamarlo con tal claridad que deje en evidencia las falsas doctrinas del catolicismo romano, el remedio será peor que la enfermedad. Cuando el Evangelio es comprometido, se pone en juego la salvación eterna de las almas y se pone en juego la salud y la permanencia de la iglesia, y las distorsiones que la reforma tuvo que atacar en el siglo XVI permanecen hoy en el catolicismo romano exactamente como hace 5 siglos. Y solo tenemos que leer el catecismo de la Iglesia Católica publicado en el año 1994. Y ustedes van a ver que el catolicismo continúa sosteniendo la infalibilidad papal, la doctrina de los sacramentos como medio de gracia, la posición de la Virgen María como corredentora con Cristo, entre muchas otras blasfemias. Oigan lo que dice este catecismo, y cito: ellos dicen que por medio de su intercesión María continúa trayéndonos el don de la vida eterna. Por lo tanto, la bendita Virgen es invocada en la iglesia bajo los títulos de abogada, ayudadora, benefactora y mediadora. Wow. La Virgen María. En un manual escrito para los sacerdotes, dice que María, al entrar en el sacrificio de su Hijo divino a favor de los hombres, ella hace expiación por los pecados. De esta manera, ella coopera en la redención subjetiva de la humanidad. La Iglesia Católica Romana continúa aceptando las declaraciones que se promulgaron en el Concilio de Trento, un concilio que se celebró inmediatamente después de estallar la Reforma Protestante, donde la Iglesia Católica tomó la forma que tiene en el día de hoy. Escuchen lo que dice el canon número 9 del Concilio de Trento acerca de la justificación. Si alguno dijere, eso dice la Iglesia Católica,
Si alguno dijere que el pecador se justifica con la fe sola, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que el pecador se prepare y se disponga con el movimiento de su voluntad que sea excomulgado. Pero eso es exactamente lo que Pablo enseña en el Nuevo Testamento acerca de la justificación. Recuerda Romanos capítulo 3, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo hubiera sido excomulgado en la iglesia católica. Y el Señor sabe, hermanos, que nosotros no decimos esto por falta de amor a los católicos o porque queremos generar animadversión contra los católicos. No, mis hermanos, es precisamente porque les amamos que nosotros deseamos de todo corazón que el Espíritu Santo les ilumine el entendimiento para que ellos vean el error en el que están metidos y puedan abrazar por fe, por gracia, el único y verdadero evangelio. Así que cuidado, hermanos, porque el movimiento ecuménico que pretende obviar nuestras diferencias con el catolicismo romano ha tomado un nuevo impulso con la elección del Papa Francisco. Eso está más fuerte que nunca. De hecho, ya se está previendo que en este año, el Papa va a celebrar con la Iglesia Luterana de Suecia la Reforma Protestante. ¿Qué le parece? Y no me extrañaría, yo no soy profeta, ni pretendo serlo, pero voy a dar una profecía. A mí no me extrañaría que en los próximos meses ustedes lean en los periódicos que aquella excomulgación que le hicieron a Lutero el 15 de junio del año 1520 sea levantada en este año por la Iglesia Católica. Y quién sabe si dentro de poco lo canonizan. Tenemos a San Martín. Alguien ha dicho muy sabiamente: es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Es mejor estar divididos por la verdad, no unidos en el error. Ahora, en segundo lugar, este tema es relevante porque lamentablemente, hermanos, y esto lo digo con el corazón roto, muchas iglesias que se identifican como evangélicas manifiestan muchas de las distorsiones que hicieron necesaria la reforma en el siglo XVI. Yo creo que nosotros necesitamos una reforma, pero no por la Iglesia Católica, por la Iglesia Evangélica. La Iglesia Evangélica necesita una reforma. Las iglesias que se dicen ser herederas de la reforma, iglesias donde las tradiciones humanas están por encima de la Biblia, iglesias donde ya no se predica el mensaje de la salvación por gracia, sino más bien un rampante legalismo, donde se le dice a los cristianos que tienen que hacer esto, que tienen que hacer eso, que tienen que diezmar, que tienen que hacer no sé cuántas cosas para poder alcanzar la bendición de Dios. O lo que es mil veces peor, el llamado o mal llamado evangelio de la prosperidad, que aleja a las personas de Cristo en el nombre de Cristo. Miren, mis hermanos, todos nosotros tenemos un católico en el corazón. Tenemos un católico romano en el corazón. Recuerden lo que yo decía hace un momento: el evangelio es contraintuitivo, es contra tu intuición. Que Dios te bendiga, no por ti, sino por Cristo. Eso es contraintuitivo. Y muchas iglesias evangélicas ya no están predicando el evangelio, están predicando legalismo. No están predicando a Cristo. Eso es triste reconocerlo. Pero sí necesitamos la reforma. No por los católicos únicamente, por los evangélicos. Tenemos que seguir proclamando que la Biblia es nuestra máxima autoridad por encima de toda opinión humana. Tenemos que seguir proclamando que la salvación es solo por gracia, es solo por Cristo, es solo por medio de la fe, para que solo nuestro Dios siga recibiendo la gloria. Amén. Así que sí, este tema sigue siendo relevante.
Pero este tema es relevante y seguirá siendo relevante hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria, porque las 5 solas de la Reforma, como decíamos al principio, constituyen un resumen doctrinal del verdadero cristianismo. Los reformadores del siglo XVI no trataron de crear una nueva religión, sino más bien regresar a la pureza del cristianismo. Es por eso que los herederos de la Reforma no seguimos ciegamente a los reformadores. Los herederos de la Reforma no seguimos ciegamente a Lutero, no seguimos ciegamente a Calvino, no seguimos ciegamente a Zwingli, no, sino que siguiendo el ejemplo de ellos, volvemos continuamente a la Biblia para examinar nuestras vidas y nuestros ministerios a la luz de la Biblia. Al decir que nosotros somos reformados, no es porque nos adherimos a una nueva denominación que comenzó en el siglo XVI. Somos reformados porque abrazamos de todo corazón el principio de sola escritura, porque creemos que la iglesia solo puede avanzar hacia adelante volviendo hacia atrás, como decíamos ayer, al fundamento establecido por Dios en su palabra. Dios no nos ha llamado a ser originales. Dios nos ha llamado a ser fieles. Mis hermanos, sin estas doctrinas muere la adoración. Muere la adoración. Sí, yo sé que hay muchas iglesias que no creen estas cosas y alaban. Pero es como decía Sinclair Ferguson, no podemos cantar alabanzas a Dios por algo que Él no ha hecho. Si la salvación no depende enteramente de Dios, ¿por qué lo alabas? Alábate a ti. Oh, qué grande es mi fe. Qué bueno soy yo. Alábate a ti. Nosotros alabamos a Dios porque creemos que la salvación es de Él enteramente. Y aunque muchos seguirán atacando la doctrina de la soberanía de Dios, que vamos a ver mañana en el colegio pastoral, muchos atacan la doctrina de la salvación, de la soberanía de Dios. Lo cierto es, mis amados hermanos, que nunca hemos escuchado un buen himno que exalte el libre albedrío. ¿No tú lo has oído? Si oímos himnos que exaltan la soberanía de Dios, pero el libre albedrío humano. Me encanta Roca de la Eternidad, que decía el hermano José Olivares. Yo creo que la iglesia necesita recuperar los himnos. Y no estoy en contra de los himnos contemporáneos. Por si acaso. Augusto Topley escribe un artículo para defender el Evangelio y al final escribe este poema. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Cuando haya de morir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Y eso es adoración. Él se lleva la gloria. Sin estas doctrinas, hermanos, muere la alabanza, muere la adoración. Sin estas doctrinas muere la santidad. Muere la santidad, la verdadera santidad. ¿Saben por qué? Porque es el amor de Dios en Cristo, es la seguridad que nosotros tenemos en Cristo, el combustible que nos mueve para vivir para Él. Segundo Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Solo el amor de Cristo puede hacer eso. El amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos presiona. Sin estas doctrinas muere el gozo. Muere el gozo, porque el Evangelio deja de ser buena noticia sin estas doctrinas, para convertirse en un buen entrenamiento para la vida. Por eso hay que tantos púlpitos que ya no están predicando el Evangelio. Todos son sermones terapéuticos. ¿Estás ansioso? ¿Deprimido? Ven acá. Te vamos a dar los 5 principios para vivir tu mejor vida ahora. Ese mensaje nació en el infierno, pero no de aquí. O para de sufrir, sí, yo sé que están atrás. Para de sufrir. Mira, déjame decirte algo. Cristo
cruz, después viene la gloria. Si tú lo quieres al revés, terminarás en el infierno. Sin estas doctrinas muere la iglesia. Sin estas doctrinas muere el cristianismo. Queridos hermanos, el mensaje del Evangelio nunca ha sido popular y nunca lo será. Porque el Evangelio le quita al hombre toda la gloria y se la da únicamente al que lo merece. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo es el único que debe ser exaltado. Nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude a seguir siendo fieles a Él sin importar el precio que nosotros tengamos que pagar por Él. No solo al proclamar estas verdades con nuestros labios, sino también al estar dispuestos a vivir a la luz de sus implicaciones como individuos y como iglesia. Que Dios se bendiga. Amén. Solo la escritura es la verdad. Me enseña que en su gracia hay salvación.